Buenas tardes a todas y todos. Como Fundación La Casa Común, les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Esperamos que se encuentren bien en la casa, ojalá cuidándose en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir. Mi nombre es Gabriel Sandón, yo soy el director ejecutivo de la Fundación La Casa Común y voy a moderar esta conversación. Ayer, 18 de junio, recibimos la noticia de que la Corte de Apelaciones de Antofagasta falló a favor de María Angélica Ojeda, la profesora de Antofagasta, que nos acompaña hoy, obligando a la AFP Cuprum a depositarle sus fondos de pensiones. Para conversar del fallo, del caso en particular y de la lucha en contra de la AFP y por unas pensiones dignas, tenemos la suerte de que nos acompañe María Angélica Ojeda y Fernando Atre. También nos acompaña Francisco Buenchumilla, quienes ya voy a pasar a presentar. Antes de presentarlo, quisiera invitar a todos quienes están viendo esta transmisión a través de Facebook que puedan ser parte de esta conversación, que se animen a dejar sus preguntas, sus comentarios, para poder hacerlos parte. Parte del equipo de la Fundación va a estar recibiéndolo y lo va a integrar también en el momento adecuado. También los quiero invitar a sumarse al proyecto de la Casa Común ingresando a su página web www.lacasacomún.cl y sumarse a todas las labores que estamos realizando. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida entonces a María Angélica Ojeda, ella es profesora de matemáticas y de físicas, con más de 26 años de trabajo, ha cotizado sin lagunas, desde por estos 26 años hasta agosto del 2017. Hoy recibe una pensión por solo 185 mil pesos. Fernando, creo que tengo un poco el audio tuyo rebotando. Ponerle silencio. Ay, gracias. Estaba presentando a María Angélica entonces. Tiene dos hijas, Heidi y Sara, que además parte del comunal del Colegio de Profesores de Antofagasta. Muy buenas tardes, María Angélica, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes a todos y a todas, al querido Francisco, ¿no es cierto?, a Fernando, que ya lo conocía desde antes, desde el Tribunal Constitucional. Gonzalo, buenas tardes. Ayer tuvimos una noticia muy agradable. Bueno, yo la sabía de antes, porque no sé por qué se filtró la noticia antes, pero no estaba en la página del Poder Judicial el fallo. Y la verdad que lo intentamos con la hija, no lo logramos. Y llamé también a Nina López para que mirara por su cuenta y tampoco entró. Entonces nosotros, pero alguien nos había dicho que ya había salido como positivo el fallo, ¿no es cierto?, a favor de que me devolvieran todos mis fondos provisionales. Pero a las 8:15 de la mañana empezaron a llamar a la radio. Yo estuve todo el día de ayer en la prensa, en todos los medios, la gente empezó a reproducir, fue muy, de alguna manera gratificante saber que una gestión que estamos haciendo como, ¿no es cierto?, como Movimiento No Más FP, con todas las demás organizaciones, con Mesa Social, con Casa Común, con todas las organizaciones que se han sumado a este movimiento y a esta estrategia que realizamos el año pasado, fue realmente muy gratificante recibir la noticia, la alegría de la gente. Yo personalmente hago mucha empatía con la gente. Bueno, ser profesora me hace ponerme en el lugar del otro, y creo que eso para mí fue muy significativo ayer estar, no solamente en las redes sociales. Yo no vi nada de tele más que hoy día en la mañana y anoche y muy tarde, pero la verdad que mis redes se llenaron, y eso yo creo que la gente lo recibió con alegría. Piensan que le doblamos la mano a la FP, sí. Vislumbran una posibilidad para ellos también, si me va bien a mí. Y entonces eso a mí me da mucha ganas de seguir en esto, porque hay que seguir nomás hasta donde lleguemos. Sí, nosotros también te agradecemos un montón tu valentía y la claridad con lo que has podido transmitir lo que estamos tratando de hacer. Aprovecho también de darle la bienvenida a Francisco Buenchumilla, el senador de la República, y además es parte del consejo de la Fundación La Casa Común. Bienvenido, Francisco. Aprovecho también de darle la bienvenida a Fernando Atria. Fernando, bueno, abogado, profesor de Derecho, en ese sentido es colega de María Angélica también. Es presidente de la Fundación La Casa Común, presidente también de Fuerza Común, Partido en Formación, y es parte del equipo jurídico que ha llevado a cabo la campaña. Gran parte de la estrategia también es parte de Fernando. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por estar. Está bien, mute ahora. Sí. Muchas gracias, Gabriel. Hola, María Angélica. Hola, Francisco. Gonzalo.
Es un gusto estar aquí conversando acerca de este caso que, bueno, vamos a conversar, por cierto, de algunas de sus dimensiones, ¿no? Pero a mí una cosa que me gustaría enfatizar es la campaña que llevamos adelante entre No Más AFP y la Casa Común, que se llamaba Decido Yo, ha tenido éxitos y casos no exitosos, ¿no? Pero hemos tenido algunos éxitos notorios. Hubo una sentencia de primera instancia en Talca, ahora una sentencia de primera instancia en Antofagasta, y así es como funcionan estos intentos por cambiar las cosas. Lo que nosotros queremos decir es el sistema de pensiones que tenemos hoy día es un sistema que no es un sistema de seguridad social, y todo el discurso de la propiedad es un discurso que es falso. Y eso ha ido avanzando. Yo creo que hemos hecho una contribución, por supuesto hay muchas otras peleas, muchas luchas y muchos otros actores, desde luego, pero yo creo que nuestra estrategia ha hecho una contribución a que esa idea vaya avanzando. Ya antes era una sentencia, ahora tenemos dos. Vamos a ver hasta dónde vamos a llegar, porque la cuestión es demasiado importante y por supuesto es un desafío largo, no es una cosa que se vaya a decidir esta semana, por así decirlo, ¿no? Y en ese desafío largo, lo que hemos hecho, el caso de María Angélica, lo que logramos con Nina López, su abogada en Antofagasta, de obtener esta sentencia favorable, yo creo que va a ser un punto importante en esa marcha. Así que feliz de estar aquí conversando con ustedes de esto. Perfecto. Hoy para comenzar, María Angélica, nosotros te hemos conocido a lo largo de este proceso. Bueno, tu caso tomó mayor relevancia cuando llegó al Tribunal Constitucional también, pero queremos saber un poco más sobre ti. Yo te quisiera pedir si nos puedes contar un poco a qué te has dedicado, que nos puedes contar sobre tu vida, cómo estás pasando esta cuarentena. Te escuchamos. Bueno, primero que todo, ¿no es cierto? En marzo partimos, el 16 de marzo yo por lo menos partí con un confinamiento personal de autocuidado. Yo personalmente creo que la gente que puede quedarse en casa, qué bueno que se quede en casa. Lamentablemente, yo tengo que decirlo, no toda la gente está en las mismas condiciones, ¿no es cierto?, de poder quedarse, de poder optar por vivir y no, ¿no es cierto?, y tiene que salir a la calle obligadamente por el sobrevivir, por el comer, y eso a mí me da mucha tristeza. Por otro lado, bueno, yo tengo que contarles, yo hoy día estoy pensionada, ¿no es cierto? Yo leo mucho, a mí me gusta mucho la literatura, pertenezco a un club de lectura que hoy día están las bibliotecas cerradas, pero nosotros nos mantenemos unidos a través de la web, ¿no es cierto? A través del correo, leemos libros, los compartimos poesía, en fin. Bueno, esa es mi entretención y aparte de eso, nosotros, esta pandemia nos obligó a, como yo les decía más temprano, a adquirir este lenguaje tecnológico de ingresar a todas las plataformas posibles. Yo he entrado a Brugin, a Jitme, a Google Meet, a Facebook Live y otras streaming que tienen por ahí de distintas cosas, porque bueno, yo sigo participando, ¿no es cierto?, en distintas organizaciones. Yo soy Fernando H., la María Ojeda, que es la... Tenemos una, ahí sí, se escucha el micrófono. Sigue María Angélica, no te Yo soy preocupes. parte de la mesa social de Antofagasta también, entonces hemos participado, hemos hecho conferencias de prensa, hace poquito ya hicimos una amplitud, ¿no es cierto?, de esta mesa social hacia otros partidos políticos también, porque pretendemos hoy día que las demandas que salieron en octubre se mantengan, ¿no es cierto?, porque hoy día, si no hubiera habido esta pandemia, lo más probable es que hubiéramos tenido un plebiscito y hoy día estaríamos a lo mejor discutiendo cómo podríamos participar en esa formación de la nueva Constitución. Entonces yo creo que hoy día está, por lo menos mi participación ciudadana, ¿no es cierto?, ha sido en las distintas organizaciones a las que pertenezco y que creo que es muy importante la unidad. Hoy día nosotros como organizaciones sociales tenemos que llamar a la gente a la unidad, a organizarse también, porque hay mucha gente que hace cosas espontáneas, pero la idea es que nos organicemos a través de un mismo fin, de un mismo objetivo. Cambiar Chile, ¿no es cierto?, con un Chile distinto, un Chile que queramos,
más justo, más solidario. Hoy día la solidaridad la gente la está viviendo en la calle con sus propios vecinos. Nosotros mismos, de repente, con la poca pensión que tengo, todas las veces vienen acá a buscar recursos, fideos, arroz, salsa, así. Entonces uno va colaborando con los vecinos porque en mi otra cuadra, yo vivo en el centro de la ciudad, en el casco más bien histórico donde estaba antes la estación de Antofagasta, si alguna tiene la oportunidad de venir. Y en la otra cuadra de mi casa hay una olla común, entonces uno tiene que colaborar con los vecinos porque sabemos que la gente la está pasando mal. Entonces, a mí, ¿qué me preguntan? Nosotros, independientes de todo, estamos al día de lo que está pasando, a pesar que yo no veo mucha tele, ¿eh? No, bueno, decimos, apaguemos la tele. María Angélica, y estos días me imagino que tus exalumnos, después de 26 años de trabajo, te habrán saludado, habrán estado pendientes de lo que tú has hecho, después de dedicarle tantos años de esfuerzo a su educación también. Bueno, eso es lo bueno que tiene de ser profesora. Tú, bueno, por lo menos antes, donde uno iba, se encontraba con sus exalumnos, ¿no es cierto?, que después son adultos, tienen su familia, te muestran sus hijos. Hoy día, a través de las redes sociales, igual llegan nuestros alumnos a hacernos cariño. Nos hacen cariño. Yo tengo muchos recuerdos de ellos, así cosas que te regalaban, cositas pequeñas, adornos, y a mí me da no sé qué botarlas, ahí las tengo. Alguien dijo que yo era cachurera, pero no es así, son todos recuerdos de mis queridos alumnos, y los tengo con harto cariño acá en el corazón. Inclusive, ¿sabes qué? Uno a veces encuentra una caja, un libro, de repente uno abre, y en el libro hay una tarjeta donde hay una flor, o un te quiero profesora, un corazón, etc. Los niños se los rebuscan para hacerte cariño de alguna manera. Por supuesto. Hoy hemos conocido un poco más a María Angélica, que es uno de los personajes principales, ¿cierto?, de esta disputa contra la AFP. Pero quisiéramos conocer también al adversario, ¿cierto?, a este gigante de la AFP. Entonces, yo quisiera preguntarte, Fernando, si nos pudieras contar un poco sobre la importancia, el poder de la AFP hoy día, qué es lo que representa el sistema AFP actualmente para nuestro sistema jurídico, económico, político también. Está ahí en mute de nuevo. Ahí está. Yo creo que las AFP son probablemente donde el poder fáctico más grande que hay hoy día en Chile, ¿no? Entonces yo creo que la cuestión del sistema de pensiones, una discusión genuina sobre cómo debería ser nuestro sistema de pensiones, se hace mucho más difícil por la presencia de las AFP, porque ellas usan el poder que tienen para afectar esa discusión. O sea, todos nosotros, supongo, la mayoría de los que estamos aquí, habremos escuchado esos comerciales que ellos pagaron con las cotizaciones que descuentan, o sea, con las comisiones que les descuentan a los trabajadores. Pagaron esos comerciales acerca de cómo debe o no ser la reforma previsional en beneficio de ellas, ¿no? Porque para eso hacen sus comerciales. Entonces yo creo que el poder que tienen es un poder enorme. De hecho, eso muestra en algún sentido lo peculiar, por decirlo de una manera elegante, del sistema que tenemos, porque el poder que tienen las AFP no es un poder que sea, por así decirlo, de ellas mismas. El poder que tienen las AFP es un poder que tienen por administrar un dinero que se supone que no les pertenece, que le pertenece a los trabajadores. Pero no son los intereses de los trabajadores los que ellas buscan, ¿no? Son los intereses que a ellos, de ellas. Entonces yo creo que aquí hay una cuestión bien gorda, bien grande, de algo que con la política que conocemos hemos visto que no se puede hacer, que es preguntarnos si Chile necesita un sistema sin AFP, ¿no? A pesar de toda la desconfianza y la deslegitimación de las AFP en la población, y eso es cosa de verlo, ¿no? O sea, en la población hay pocas instituciones que están más cuestionadas que las AFP. Y sin embargo, la política institucional no ha sido capaz de considerar seriamente la posibilidad de un sistema sin AFP. Yo creo que eso es una demostración notoria de los defectos de la política que conocemos. Y esta pequeña victoria, porque es pequeña, ¿no? Pero es una victoria. Yo creo que va a ser importante, como yo decía antes, ¿no? en un proceso más largo. Recuerden cuando empezamos esto, el presidente de la asociación de AFP con esa
con esa humildad característica que tienen ellos, dijo que estaban metiéndole el dedo en la boca hasta la amígdala. Bueno, tuvo que renunciar al día siguiente, ¿no? O sea, esa era la displicencia con la cual ellos se tomaron esto. Y ahora lo que tenemos es una demostración, un paso importante en la impugnación de un sistema que dice ser de seguridad social, pero que en realidad es un sistema para forzar a los trabajadores a ahorrar y dar de ese modo liquidez al mercado de capitales. Es porque eso es el sistema de pensiones que tenemos nosotros. Así que es un poder mayúsculo. Esta es una victoria pequeña pero importante contra ese poder, en camino hacia lo que yo espero que termine siendo la abolición de las AFP. Y de hecho, yo me permito decir que yo sugiero desde ya que cuando llegue ese día y logremos abolir la AFP, sugiero que lo llamemos el segundo día de la dignidad nacional, porque así de importante es esta cuestión. Perfecto, gracias Fernando. Senador Buenchumilla, en el mismo sentido, Fernando hacía relevancia de este pequeño triunfo, ¿cierto? Contra este gigante que son las AFP, y cómo la política institucional no ha podido dar respuesta. Hoy día yo escuchaba a la ministra del Trabajo y decía, todos sabemos que en Chile, estamos todos de acuerdo en que en Chile hay malas pensiones. Entonces uno se preguntaría, si estamos todos de acuerdo, ¿de qué magnitud el poder que tiene, que del Senado, la Cámara de Diputados o del Ejecutivo, los distintos ejecutivos que hemos tenido, no hemos podido hacer frente? ¿Cómo ve usted esta disputa política? Bueno, Gabriel, gusto de saludarte y saludar a María Angélica. Estoy acá desde el sur, desde la lluvia. María Angélica, le mando mucho cariño y a toda la gente amiga suya y amiga nuestra por allá. Y por supuesto saludar con mucho afecto a Fernando, a Gonzalo. Y me interesó este tema cuando me llegó la noticia por la invitación por correo. Hemos tenido muchas sesiones en el Senado, pero a mí me interesó participar acá, pero sobre todo para escuchar. Me interesó el tema, esta sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, una pequeña victoria, como dice Fernando, pero bueno, se hace camino al andar, como decía, ¿no es cierto?, en otros tiempos, un querido cantante amigo nuestro. Entonces, nosotros estamos paralelamente en la Comisión de Constitución del Senado tratando una reforma constitucional para terminar con la AFP. Y hemos tenido la oportunidad de dialogar con distintos actores del sistema, muchos invitados, también estuvo Fernando. No es una tarea fácil porque las AFP son un tremendo poder en Chile, porque son los detentararios de un poder paralelo al de los bancos. Este es un mercado de capitales creado, ¿no es cierto?, en una situación de fuerza, porque el sistema de la AFP en el fondo es un sistema de ahorro forzoso a los trabajadores. Esa plata se reúne mensualmente y esa plata la utilizan en el mercado de capitales las empresas, ¿no? Entonces, es difícil esto porque además concurren los amarres institucionales en la Constitución del 80, materia que tanto ha escrito Fernando, al cual hemos seguido en estas instancias, y ha dicho mucho sobre estas materias. Entonces hay amarres todavía con quórum altamente mayoritario, supramayoritario, para poder resolver estos temas legalmente. Ahora también estamos cuesta arriba con una reforma constitucional. Necesitamos un quórum de los 3/5, pero el tema está puesto en el debate y eso es lo importante, que nosotros a través del trabajo en la Comisión de Constitución estamos debatiendo el tema, haciendo conciencia, y esperamos que algún día podamos tener ese resultado al cual se refiere Fernando, pero que va a significar también seguir trabajando para conseguir ese objetivo. Así que muchas gracias por la invitación, y yo lo que quiero es escuchar más que nada para tener insumos y elementos que me permitan hacer un buen trabajo en la Comisión de Constitución del Senado. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Francisco.
Muchas gracias. María Angélica, vuelvo a usted, porque ya hemos presentado un poco los personajes, ¿cierto?, de esta disputa. Pero, ¿qué la motivó a usted a pedir los retiros de fondos? ¿Por qué continuar, o sea, por qué comenzar este proceso? ¿Cuáles fueron sus razones? Bueno, las razones son apoyar el movimiento No Más AFP. Yo creo que empezamos ¿no es cierto?, de alguna manera nuestras organizaciones, primero base, los sindicatos, yo soy de Colegio de Profesores, empezamos a plantear que este sistema previsional debería cambiar y empezamos de alguna manera, ¿no es cierto?, a inquietarnos. Yo personalmente creo que en 2012 ya, 2013, andábamos ya revolviendo la olla ¿no es cierto?, reclamando que no queríamos AFP. Justamente en esos años nosotros como institución, como organización, dejamos de salir a la calle a reclamar por remuneraciones y la parte económica y acordamos con nuestra organización negociar a nivel, ¿no es cierto?, de Central Unitaria de Trabajadores y la NEF. Entonces no seguimos negociando con el gobierno en forma directa por mejorar nuestras rentas. Y ahí entonces en 2012 empezamos a defender la educación pública, porque nosotros creemos que es importante defender la educación pública, y también dentro de nuestras banderas se levantó, ¿no es cierto?, No Más AFP. Pero después como organización yo creo que empezamos a marchar en las calles apoyando el movimiento y bueno, yo te decía, de casualidad me encontré con la gente del movimiento No Más AFP, porque ellos tenían ubicadas otras personas para hacer el requerimiento de la estrategia que hizo No Más AFP, pues de poner 23 recursos en la Corte de Apelaciones, donde a nosotros nos fue bien, ¿no es cierto?, aquí en Antofagasta, en Punta Arenas y en Talca. Pero yo creo que esa fue la estrategia, y ser parte de esa estrategia a mí me dio mucho ánimo de ayudar, de colaborar. Pero más que todo eso, colaborar, ser parte de un movimiento. Y bueno, fue fortuito que la Corte de Apelación hiciera el requerimiento al Tribunal Constitucional. Yo creo que eso ayudó mucho a poner en el debate el problema de las pensiones en Chile. Yo creo que de alguna manera nosotros colaboramos, ¿no es cierto?, como movimiento, con todas las organizaciones en sí, a plantear que hoy día los pensionados viven en forma miserable y que todavía están bajo la línea de la pobreza, porque aunque se hayan mejorado las pensiones este año, ¿no es cierto?, con un 50%, aún así las personas a esta edad tienen más gastos en medicinas, en otros insumos, a veces alimentos, leches especiales, se enferman, tienen que tener personas que los cuiden, etcétera. Entonces, de repente pensamos, ¿no es cierto?, que una pensión podría ser mejor, pero, o sea, mejoraron las pensiones a través del pilar solidario, pero yo creo que nosotros como movimiento y el estallido, ¿no es cierto?, de octubre ayudó de alguna manera a mejorar eso, porque si no, a lo mejor todavía seguiríamos mirando, y hoy día, peor todavía, los pobres pensionados, ¿no es cierto?, con pensiones más bajas, mirando para la carnicería, ¿no es cierto?, porque no tienen cómo sobrevivir en estas María condiciones. Angélica, ¿y a cuánto asciende su monto de pensiones, o a cuánto ascendía cuando comenzó este requerimiento? Bueno, mi pensión, yo no entiendo, es que pasa que yo cumplí 65 años, entonces me da la impresión que subió mi pensión por cumplir edad, pero yo recibía, cuando presentamos el recurso de protección en la Corte de Apelaciones, yo recibía 185, 189, y ahora me subió a 192, o sea, estoy un poquito mejor. ¿Y eso es con un fondo acumulado de cuánto? De 46.300.000, algo así. Y le aprovecho a preguntar, y en estos meses de pandemia, ¿ha visto el fondo? Sí, sí, justamente, porque yo no sé si ustedes saben, pero en mayo recién llegó por escrito a la Corte el fallo del Tribunal Constitucional, o sea, no había sido en forma oral. A mí me da la impresión porque en mayo llegó, y en mayo la Corte le remitió el informe del Tribunal Constitucional a Javiera, y se lo remitió, no sé si a Fernando le llegó también, y a Nina. Entonces, a mí lo más divertido me lo entregó Gino Lorenzini. Por otro lado. Sí, es que él quiere hacer negocio conmigo, entonces yo, la verdad que yo
le sigo la corriente, pero el Gino me lo mandó de Londres, me ofreció abogados gratis, me ofreció la asesoría, que él viajaba personalmente a acompañarme a hacer todos los trámites posibles y por ahí, había y por ahí. Yo le doy las gracias a Gino porque siempre se ha preocupado de mi persona, pero la verdad que yo le dije, yo soy parte de una organización, yo no puedo decirle, ya Gino, vamos, y esto es una cosa individual y yo quiero que me devuelvan mi plata. Yo lo he dicho muchas veces, no es la plata, no es el dinero, no es el fondo previsional. Yo quiero un cambio de sistema de pensiones. Yo quiero que, no importa si no es para mí, si puede ser para mis hijas, ¿no es cierto? Que ese sistema cambie. Eso es lo que yo espero. Espero que los jóvenes nos vislumbren un futuro negro cuando se vayan a pensionar y van a pensar, porque además hoy día tenemos lagunas, los jóvenes van a tener 3, 10 trabajos en su vida laboral y van a tener lagunas. Entonces eso yo no lo quiero para mis hijas y no lo quiero para mis nietos. Yo tengo 2 nietos. Entonces yo quiero que tengan otro sistema. Yo, si he peleado en esta vida y he sido parte de organizaciones, es por eso, porque yo quiero cambiar, ¿no es cierto?, la situación que vivimos. Es precioso el relato de consistencia, de lucha, de organizarse, de disputar contra lo que nos parece injusto y sobre todo, claro, para dejar algo. Tú, María Angélica, lo dice bien, no se trata muchas veces de nosotros, se trata de poder, de quienes vienen, ¿cierto? Esas fueron tus razones personales y de hecho para realizar el caso. Pero, Fernando, quisiera preguntarte a ti, ¿cuál fue la estrategia, cuál fue el camino que se intentó ocupar? Muchos te conocen como abogado constitucionalista, ¿cierto? Pero también uno de tus temas de estudio es precisamente la propiedad. ¿Y cuál es la discusión que se da sobre propiedad en este caso? ¿Y qué es lo que nos muestra la Corte de Antofagasta también? En mute una vez más. Ahora sí. Eso es importante sobre la propiedad, porque una de las cosas que es más notoria que ha pasado con esta Constitución es que la noción de propiedad se ha extendido de una manera enorme. Y al extenderse la noción de propiedad, las posibilidades de acción del Estado se reducen, ¿no? Precisamente porque hay más protección de la propiedad, más protección de los dueños, y eso quiere decir menos capacidad de acción del Estado. Entonces, eso, cualquiera que sepa algo de lo que ha estado ocurriendo con la propiedad en términos constitucionales los últimos, digamos, 20 o 30 años, esa es una de las cosas más notorias. Una enorme expansión de qué cuenta como propiedad que disminuye las posibilidades regulatorias del Estado de regular, porque afecta la propiedad. Y sin embargo, hay un punto en el cual toda esta enorme y radical protección de la propiedad que disminuye las potestades regulatorias del Estado no se aplicaba, que era precisamente la propiedad de los trabajadores. Porque resulta que la ley, o sea, que a nadie le había llamado la atención el hecho de que la ley determinaba que los trabajadores tenían que entregar 10% de su ingreso al mes para que un tercero lo administrara con cargo a restituirlo en cuotas en 40 años después. Entonces la pregunta inicial era, ¿en qué otra esfera sería aceptable un trato de este tipo de la propiedad? En esta Constitución. Es decir, ¿qué pasaría si la ley dijera, por ejemplo, que los bancos van a ser administrados por una entidad estatal y que a los dueños de los bancos en 40 años más se les va a devolver en cuotas? Por supuesto, los banqueros dirían, eso es el colmo, eso es un atentado contra la propiedad. Y tendrían razón, porque eso sería quitarle su propiedad y devolvérsela en 40 años más. Pero resulta que en el caso de los trabajadores eso no se aplica. Es decir, en el caso de los trabajadores, la ley está perfectamente justificada en privar a los trabajadores de su propiedad y devolvérsela en décadas después. Y entonces, eso es lo que nosotros queríamos poner como cuestión, impugnar. ¿Por qué? Porque nos han dicho, mucha gente ha dicho, pero ¿cómo? Ustedes están alegando la propiedad, o sea, están radicalizando el argumento de neoliberal, etc. Eso es una observación que hemos escuchado muchísimas veces. Están haciendo imposible un sistema de seguridad social, porque evidentemente en un sistema de reparto tampoco hay propiedad, etc. Y la respuesta es, fíjense ustedes, la función que la propiedad cumple en el discurso sobre el sistema de pensiones que conocemos. La propiedad
que José Piñera y todos los que han seguido su camino nos dicen que los trabajadores tienen sobre sus recursos es una propiedad que no le da al dueño lo que los dueños normalmente tienen, ¿no? Porque todos sabemos que el dueño normalmente lo que puede hacer es decidir sobre su cosa, ¿no? Y eso vale para cualquier cosa. Pero en este caso, los trabajadores son dueños, pero los trabajadores no pueden decidir. Pero entonces, ¿qué efecto sí tiene? Porque no tiene ese efecto normal, ¿no? Si los trabajadores son dueños, deberían poder decidir. Ya, ese no lo tiene. Pero ¿qué efectos sí tiene todo el discurso de la propiedad en el sistema de pensiones? Yo diría que tiene dos efectos, dos consecuencias. La primera es una que escuchamos cada vez que se habla de una transformación significativa del sistema. Y entonces todos los defensores del sistema nos dicen, transformar el sistema sería una expropiación de todos los trabajadores. No, esa es la primera. Es decir, la propiedad no funciona para proteger a los trabajadores, funciona para proteger al sistema de su reforma. Y la segunda consecuencia que tiene es que permite a quienes defienden el sistema decir las pensiones bajas que reciben los trabajadores no son culpa del sistema, son culpa de los trabajadores que no ahorraron lo suficiente. Entonces, la propiedad, además de proteger al sistema de su reforma, sirve para justificar frente a los trabajadores que reciben bajas pensiones, las bajas pensiones que reciben, diciendo, si ustedes hubieran ahorrado más, tendrían mejores pensiones. El sistema, como nos dijo José Piñera, el sistema es un Mercedes-Benz, pero ustedes son tan tontos que se les olvidó que a los automóviles hay que echarles benzina. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿qué significación tiene que la propiedad, que el discurso de la propiedad no vaya en beneficio del dueño, los trabajadores, y beneficie a todos los demás, beneficia a quienes defienden el sistema? Va en contra de los trabajadores. Entonces hay algo muy raro de esta propiedad, que es una propiedad que no beneficia, sino perjudica a los dueños. Y lo que eso muestra es que en el fondo aquí la propiedad es una pura discurso ideológico para justificar el sistema, para protegerlo de su reforma y para decir, no es culpa del sistema que pague bajas pensiones, es culpa de los trabajadores que no ahorran lo suficiente. Y el hecho de que la propiedad se alega, se dice que es un derecho de los trabajadores, pero en realidad es un modo de proteger el sistema contra los trabajadores si es necesario, eso es lo que nosotros queríamos poner en cuestión al decir, bueno, si uno se toma en serio el discurso de la propiedad, entonces los trabajadores deben poder usar sus recursos. ¿O es que hay dos propiedades? La propiedad de los banqueros y la propiedad de los trabajadores. No, si hay una propiedad, entonces los trabajadores deben poder usar sus recursos. Y eso fue lo que fuimos a reclamar. Por supuesto, todos los ortodoxos, o sea, todos los que han pensado siempre en la misma lógica de siempre, nos dijeron, mire qué argumento tan tonto, porque obviamente es una propiedad especial, es una propiedad que tiene ciertas peculiaridades, etc. ¿No? Por eso creo yo que es bien fundamental que haya habido primero estas decisiones de dos cortes de apelaciones de suscitar la intervención del Tribunal Constitucional, lo que produjo lo que hizo dio un paso cualitativo en la discusión que todo esto generó, independientemente de que nosotros siempre supimos qué es lo que iba a decidir el Tribunal Constitucional. O sea, nosotros sabemos eso. Por eso es bien importante esto. No fuimos nosotros los que decidimos ir al Tribunal Constitucional. Nosotros habíamos decidido no ir al Tribunal Constitucional porque sabíamos lo que nos íbamos a encontrar allá. Pero las Cortes fueron las que pidieron al Tribunal Constitucional que interviniera y nosotros entonces tuvimos que ir llevados por las Cortes. Y ahora lo que vemos es que en Talca y ahora en Antofagasta tenemos dos casos en los cuales nuestro alegato fundamental ha sido acogido y eso muestra que hay un punto aquí y ese punto yo estoy seguro va a seguir creciendo. Ahora son dos, a lo mejor no sabemos cómo nos va a ir en la Corte Suprema, a lo mejor en la Corte Suprema la revocan, ojalá que no, o a lo mejor la confirman, pero yo creo que esta es una ola que va creciendo y nosotros no somos la ola entera, por cierto, nosotros somos una parte de esta ola, pero que la estamos ayudando a avanzar, yo creo que eso no cabe duda. Muchas gracias, Fernando. A propósito de lo mismo, hoy día leía declaraciones que son, o sea, del día de ayer en realidad, de Juan Sutil, presidente de la CPC, no sé si las pudiste ver, que declaró en el Diario Financiero, el titular es, para mí el derecho a la jubilación es superior al derecho de propiedad. Señala el mismo. ¿Qué te parece la declaración? Bueno, veamos si cuando le digamos que vamos a afectar su derecho de propiedad para garantizar el derecho de jubilarse de los trabajadores,
está tan contento de decir eso. Pero me parece por eso mismo que es muy bueno, porque eso quiere decir que cuando haya un sistema que va a afectar el derecho de propiedad de los más ricos para garantizar el derecho a la jubilación de todos, bueno, vamos a poder citar al presidente de la SOFOFA. Sí. Esto demuestra un poco lo que está en juego acá, ¿cierto? Las declaraciones que han salido los últimos días. Nos tomamos con el equipo de la Fundación el pequeño trabajo de recopilar un par. Me gustaría ir reaccionando a aquellas declaraciones. Le pregunto primero a María Angélica. Pero espérate, Gabriel, ¿me puedes decir? Déjame decir una cosa antes. Cierto, antes de verlas, porque las vamos a escuchar y, en fin, las comentaremos, María Angélica, etc. Pero yo creo que tenemos siempre que atender quiénes son los que defienden el sistema de pensiones cuando aparecen estos problemas. ¿Quiénes son los que salen? ¿Salen los sindicatos? ¿Salen los trabajadores? ¿Salen? No, salen los banqueros, salen los empresarios, sale el presidente de la SOFOFA. Y entonces, dime tú quién defiende al sistema y yo te diré cuáles son los intereses que ese sistema protege. Si la verdad es que es bastante obvio. Perdón, Gabriel, dale nomás. No, está bien. Vamos hacia allá, de hecho, si no te preocupes. Pero María Angélica, te preguntaba la subsecretaria, o sea, el subsecretario de Previsión Social, ¿cierto? De hecho, creo que hoy día fue tendencia en Twitter durante la tarde. Señaló hoy día que las personas que tienen plata en la AFP no son las que tienen una necesidad mayor hoy. Son personas que han tenido un trabajo regular, señalaba él. ¿Qué te parece a ti esta declaración? ¿Cómo la ves tú? ¿Cómo la ves tú con tus colegas, también las profesoras y profesores del país? Bueno, yo primero que todo coincido en que hoy día los trabajadores y trabajadoras tienen baja remuneración en general. El promedio en Chile, ¿no es cierto?, de la gente, el promedio es de 400.000 pesos, y más encima ha perdido el trabajo. Pero además, hoy día, como yo decía antes, anteriormente decía yo que los trabajadores también en su vida laboral van a tener mucho trabajo. Hay un estudio que un profesional va a tener entre 8 y 10 trabajos. Entonces, además de eso, independiente de eso, esa baja remuneración, como decía Fernando recién, no hace tener un buen pozo para después capitalizar, ¿no es cierto?, y tener una buena pensión. Yo creo que este país tuvo un crecimiento económico y un desarrollo económico que no es falso, es verdad. O sea, el ingreso per cápita, según los economistas, es verdadero. Yo personalmente $1.200, ¡uy, qué bueno! Per cápita, estupendo, yo lo encuentro muy bueno. Pero ese bienestar económico no le llegó a todos los chilenos, si no hubiera habido ese proceso social en el país. Yo personalmente creo que estos personajes, sobre todo, yo siento que el gobierno se ponga de parte de los propietarios, no de los trabajadores. Justamente, por ejemplo, la señora Rubilar, la subsecretaria, no sé, de alguna manera están pagados por nosotros, por todos los chilenos. Cuando nosotros fuimos a la Corte, al Tribunal Constitucional, pagados por el gobierno, ¿no es cierto?, Correa Sutil, defendiendo al empresariado. Entonces, de eso estamos hablando. O sea, como decía Fernando, ¿a quién están defendiendo? ¿A los trabajadores? No, al empresariado. Y lamentablemente el sistema AFP, no solamente el empresariado, sino también a las grandes transnacionales, porque estas platas no están en Chile solamente, se invierten en el extranjero. Entonces, ese es el problema más serio. Yo personalmente creo que hoy día el Estado, con muy baja participación, todos los chilenos le pagamos para que defienda al empresariado y no a los trabajadores. Si no, hoy día tendríamos otras condiciones, ¿no es cierto?, con esta pandemia de salud. Es bien notable aquello, ¿cierto?, que el gobierno sale en orden, cuadrado, en la defensa de las administradoras de fondos de pensiones, que son un privado más en el país, ¿cierto? Es bien notable cómo sale. Y una de las declaraciones que dieron, de hecho, hoy, Carla Rubilar señala, y aquí te pregunto a ti, Fernando, sobre el retiro de pensiones, dice: hoy la Constitución no lo permite. Entonces quisiera preguntarte dos cosas. Uno, ¿qué hay de cierto en eso? Que bajo esta Constitución, bajo esta Carta Magna, no se podría hacer algo así como el retiro de fondos. Pero por otra parte, ¿qué te parece esta declaración a la luz de la discusión de los últimos meses? Donde parte de la derecha ha levantado el eslogan de rechazar es reformar, poniendo implícitamente que es necesario cambiar la Constitución para cambiar el país. Pero claro, parece que cada paso que queremos dar entonces es inconstitucional. Entonces parece haber una contradicción. Bueno,
Sí, o sea, yo creo que es evidente que hay una contradicción. Hace 2 meses o 3 meses, la campaña de la derecha era decir, las demandas sociales que irrumpieron el 18 de octubre son demandas que se solucionan mediante modificaciones legales y interpretarlos en clave constituyente es un aprovechamiento, decían. ¿Se acuerdan ustedes, no? Y entonces, de hecho, circulaba por WhatsApp no sé, una imagen, un flyer o algo así, donde decía, las AFP no están en la Constitución, están en el Decreto Ley 3500, los precios de los medicamentos. Y ahora resulta que cuando el sistema de AFP, cuando hay algo que de lejos, porque no es que esté hundiéndose ahora, ¿no? Pero que algo que de lejos podría amenazar el sistema de AFP, sale alguien como Carla Rubilar diciendo, la vocera del gobierno, a decir eso es inconstitucional. Lo que comentaba el senador Huenchumilla es que se está discutiendo un proyecto de reforma constitucional para acabar con el decreto ley 3500, y la derecha en esa discusión lo que están diciendo es que ese proyecto es inconstitucional. Entonces, los mismos que hace, no sé, 2 o 3 meses decían, para acabar con la AFP bastaría una ley, ahora que se está presentando, se está avanzando en esa discusión, dicen, no, se necesita, esto es inconstitucional. Esto demuestra, bueno, yo creo que es verdad que con esta constitución, de hecho, no va a ser posible acabar con las AFP. ¿No? De hecho, porque la política que conocemos, yo creo, es una política que tiene menos fuerza. Las AFP tienen mucho más poder que la política que conocemos. Lo que necesitamos es una política distinta, y una política distinta solo va a llegar con una nueva constitución. Por eso es tan importante la nueva constitución. No es que vaya a solucionar todos los problemas, por cierto que no. Va a solucionar, o puede solucionar, solamente uno, pero uno bien gordo. El hecho de que nosotros tenemos una política que no puede hacerse cargo de cuestiones importantes como la discusión sobre el sistema de pensiones, porque no tiene poder para enfrentarse al poder enorme de las AFP. Entonces, es verdad que mientras no cambiemos la Constitución, yo creo no va a haber solución al problema de la AFP. Y ahora la verdad es que la derecha no lo está ratificando, porque cada vez que surge algo en ese respecto, son ellos los que salen diciendo, no, esto es inconstitucional. Muchas gracias, Fernando. Esta discusión no la estamos dando solo mientras se da en el país la discusión constitucional, sino que también en circunstancias bien particulares, en medio de una pandemia y una crisis social y económica como la que quizás francamente no recordamos sencillamente. Hoy día la ministra del Trabajo también, al consultarle por el proyecto que firmaron senadores, entre ellos el senador Huenchumilla, que nos acompaña hoy día, sobre el retiro también del 10% de los fondos de la AFP, ella señala, lo más fácil sería decir que sí a todo. María Angélica, se ha demorado en llegar el ingreso familiar de emergencia. Los trabajadores, tú decías, partías con eso, ¿cierto? No pueden cumplir la cuarentena porque tienen que salir. ¿Tú cómo has visto la actitud del gobierno en estas circunstancias catastróficas que estamos viviendo, francamente? Bueno, yo tengo una opinión bien personal. Yo creo que el gobierno no le ha dado el ancho. Independiente de todo, ellos dijeron, ¿no es cierto?, en marzo que ellos estaban preparados, y efectivamente nosotros hoy día estamos, por ejemplo, en mi región, en Calama, ya están consiguiendo unos containers para poner la cantidad de muertos porque no está en la capacidad del cementerio, no tienen camas, están trasladando a Antofagasta a la gente, y más encima no compraron ambulancias para trasladar a la gente. No hay residencia hospitalaria en Calama, entonces la gente decía hoy día en Mercurio que hay un 20% de la población en Calama que está contagiada. Entonces, prácticamente tiene más alta tasa que Valparaíso y que Rancagua parece que era la otra región que están en cuarentena, ¿no es cierto?, total, y seguimos con una cantidad que sigue aumentando y aumentando, y nosotros seguimos preocupados porque si realmente se hubieran tomado medidas adecuadas, que no lo dijeron un grupo de expertos, lo dijeron muchos expertos. Mucha gente dijo, independiente del consejo asesor que él tenía, que no le hizo ningún caso, porque si hubiera hecho caso, hubiera tomado medidas económicas. Yo personalmente creo que estas medidas económicas están tardías, estamos a junio, y debían haber empezado, ¿no es cierto? Si vamos a hacer cuarentena, debían haber empezado en marzo, estábamos preparados, teníamos que haber preparado todo. Mira, hoy día me decía la gente de Taltal,
me decía, usted que puede hablar, por favor, denuncie, que a nosotros que vivimos en campamento no nos llega ni una caja, no nos llega ninguna ayuda. Más encima, como estamos en campamento y no somos parte del plano regulador, no pueden acceder, por ejemplo, a estos beneficios que pueden conseguir a través de créditos blandos. No lo pueden hacer porque no pueden hacer un emprendimiento porque no tienen dirección. Entonces, y más encima, la dirección que tienen, que pueden conseguir de sus padres, de su abuelo, en fin, o de algún vecino que les pueda dar la dirección, como no dice el recibo del agua, de la luz, que es su casa, no va a poder acceder a ese beneficio. Entonces, yo me imagino que en todas partes, además, esto de las cajas, podríamos decir, bueno, las cajas salió del gobierno, y no es así, le bajaron el 5% a los gobiernos regionales y de ahí se compraron las cajas. Entonces, pero además hubo una campaña, ¿no es cierto?, de fotos, de mostrar que ellos estaban dando cajas de alimento a la gente. Pero yo creo que por eso mismo la gente del Bosque y de otras comunas en Santiago se salieron a movilizar, porque la verdad que a ellos no les estaba llegando absolutamente nada. Y yo creo que si nosotros podemos decirle a la gente, oye, quédate en casa, le echan la culpa a la gente que es irresponsable, si la gente tiene que sobrevivir, tiene que llevar el pan y la comida, todo. Mira, se parece en eso al discurso de pensiones, ¿cierto? Sí, yo tengo una hija que trabaja en los tribunales de familia. Muchos papás están pidiendo, ¿no es cierto?, que como que hoy día no le pueden mandar plata a los niños porque lamentablemente están sin pega, pero alguien tiene que hacerse cargo de esos niños y ellos son los padres. Entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? ¿Te das cuenta? Entonces, es un problema social muy grande que tenemos y que no lo está resolviendo este gobierno. No le dio el ancho, la verdad es que no ha tomado las medidas. Yo personalmente creo que inclusive los parlamentarios se demoran mucho en la discusión porque siempre objetan cosas. Fíjate que había la extensión del postnatal, ¿no es cierto? Qué bueno, una medida buena para las mujeres. Pucha, no. Se denegó la ley porque era anticonstitucional, como decía, contra la Constitución. Pero, cualquier cosa es contra la Constitución. Nosotros vemos en el teletrabajo, por ejemplo, a las mismas mujeres, voy a hablar de la parte de género, las mujeres hoy día no están con salacuna. Entonces, pero el empleador debería darle un bono porque así puede crear una fuente laboral y a la señora, a la muchacha joven que tiene un niño, ¿no es cierto?, pueda cuidar a su niño mientras ella hace el teletrabajo. Nosotros como profesores necesitamos estar acá y la guagua si está llorando, tú vas a mirar al niño o vas a hacer el trabajo. Entonces, de eso se trata de que hoy día los trabajadores y trabajadoras estamos en serias desventajas. Además, se ha destacado mucho el teletrabajo, pero hay un 6% de chilenos que están haciendo teletrabajo, 6%. ¿Qué significa eso? Que mucha gente está, ¿no es cierto?, en esta protección al empleo, medidas como protección al empleo, el seguro de cesantía, que es tu mismo fondo que tú ahorraste, ¿no es cierto?, para estar cesante y que hoy día te lo estás comiendo y que cuando termine esta pandemia va a seguir la cesantía. Ese es el problema más serio. El mismo presidente lo dijo, viene una crisis económica y todos sabemos que va a ser más fuerte, ¿no es cierto?, que en los años 30. Entonces, de eso se trata de que hoy día se asegure a la gente. Las personas no pueden esperar. Y yo creo que hoy día la gente está arriesgándose en muchas situaciones para sobrevivir. Es cierto. Estamos recibiendo varios saludos, bueno, desde Australia, desde Iquique, un par de preguntas también que les vamos a ir haciendo. Yo quisiera cerrar esta parte, Fernando, con una última cita, esta vez de la Superintendencia de Pensiones, que dice que retirar los fondos implicará que esas mismas personas no cuenten con esos recursos para financiar su posterior jubilación. Entonces, te quisiera preguntar a ti, para que nos explique a todos, primero, ¿qué rol cumple la superintendencia? Porque no todos saben, ¿cierto? Son parte del gobierno, son organismos autónomos, ¿qué rol tienen que cumplir en este espacio? ¿Y qué te parece a ti el rol que en particular han jugado en esta discusión? En mute. El sentido de la superintendencia es que es proteger a los consumidores, a los afiliados, etc., ¿no? Para eso existen. Es decir, porque en teoría uno no necesitaría superintendencias o inspección del trabajo, lo mismo. Entonces, porque en teoría lo que uno diría es, mire, la ley le da ciertos derechos a los trabajadores y si los empleadores no cumplen los derechos de los trabajadores, bueno, los trabajadores pueden ir a los tribunales y así van a obtener la protección de sus derechos. Eso en teoría. En la práctica, ¿qué pasa? Bueno, que el trabajador vaya a un juicio
significa que tiene que estar peleando en juicio por 1 o 2 años y de qué va a sobrevivir, cómo va a sobrevivir durante esos 2 años. Entonces, la idea teórica de que la protección legal puede operar a través de tribunales es falsa. Pero no falsa para el empleador. El empleador sí puede, porque el empleador normalmente va a tener un abogado o un estudio de abogados y va a poder encargarse de su juicio y podrá estar 2 años esperando el juicio, ¿no? Entonces, hay una asimetría entre la situación del empleador y la situación del trabajador, que es la misma asimetría que existe entre el afiliado a una AFP y la AFP, o entre el afiliado o entre, entre el que consuman los consumidores de energía eléctrica y las generadoras y distribuidoras de energía eléctrica, o entre los que tienen celulares, los clientes de las compañías de celulares y las compañías de celulares, ¿no? O sea, en todos estos casos hay, por un lado, empresas grandes y por otro lado tenemos consumidores o afiliados, etcétera. Y entonces, en vez de decir, bueno, que si cualquiera que crea que sus derechos están siendo violados, que vaya a tribunales. Eso sería un subsidio a las grandes empresas que tienen espaldas para soportar esos juicios. Y entonces, en vez de hacer eso, se pone en la mitad un órgano que tiene un deber de no ser imparcial. Existe precisamente no para proteger, para actuar con imparcialidad como un juez. Existe para proteger parcialmente el interés de la parte más débil en todas estas situaciones asimétricas. El interés del trabajador en el caso de la inspección del trabajo, el interés del afiliado en el caso de la AFP, en fin, el interés del consumidor en el caso del CERNAC. No, esa es la lógica. Para eso existen. Pero nosotros hemos visto cómo en realidad operan al revés. Es decir, la inspección del trabajo dictó una instrucción diciéndole a todas las empresas de Chile que no sean tontas, no tienen para qué pagar las remuneraciones, porque pueden decir que la pandemia es una fuerza mayor. ¿Se acuerdan cuando sacó ese dictamen? ¿No? Y ahora, cuando importa, ¿de qué lado sale la superintendencia de AFP? ¿Sale del lado de los trabajadores? No, nunca sale del lado de los trabajadores. Siempre sale del lado de las AFP. Y pasa lo mismo de la Superintendencia de Salud, y pasa lo mismo con la Superintendencia, con el CERNAC. Siempre están del lado incorrecto. Yo creo que eso es parte de nuestro problema, ¿no? Lo que tú dices, o sea, lo que ha dicho la superintendencia es una demostración más de que aquí hay algo que está funcionando mal, porque todo el sentido de la superintendencia de pensiones, en este caso, es que haya una voz que tiene el respaldo, que tiene la fuerza, que tiene un órgano del Estado, que tenga una función principal de velar por los intereses de los afiliados. Pero no es eso lo que hace. Esa es otra de las cosas que yo espero que debería ser tematizada, ser parte de lo que una nueva constitución va a lograr. Que tengamos superintendencias, que tengamos servicios de protección al consumidor, que tengamos inspección del trabajo, pero que ellas existan, que ellas cumplan la función que tienen que cumplir, que es proteger los intereses de los trabajadores, de los afiliados, de los consumidores, etc. Muy, muy claro, gracias. Hemos repasado cómo llegamos hasta esta disputa judicial. Hemos hablado un poco sobre las razones de esto. Quisiera preguntarles qué es lo que sigue. Primero a ti, María Angélica, ¿qué sensación te dejó el fallo de la Corte de Antofagasta y cómo esperarías que esto continuara? Bueno, esperamos que la Corte, esperamos a lo mejor que la AFP se haga la bonita, como dicen por ahí, y mute, como el virus. y mute y no apele. Tiene hasta el miércoles para apelar, o sea, tenemos 5 días de felicidad. Primero. Y segundo, ¿no es cierto? No, la verdad que vamos a ir a la Corte Suprema. Yo creo que este camino va a demorarse un poco, unos meses, porque hoy día, ¿no es cierto?, está muy lento el proceso judicial. Están trabajando igual como nosotros hoy día estamos en sala Zoom, pero yo creo que más o menos unos 3 o 4 meses más vamos a estar en esto, ¿no es cierto?, esperando la resolución de la Corte Suprema, ojalá poder unir los casos a lo mejor, o hacer unidad de casos, no sé si vamos a hacerlo con Beatriz, con el caso Talca, pero yo le decía a la gente que este proceso es largo y que tengan esperanza, porque la verdad que la gente tiene la esperanza de hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Mucha gente me pregunta cuál es el nombre de la abogada, yo se lo doy, no sé si Nina lo recibirá o no lo recibirá, pero también les cuento que esta es una estrategia de Noma FP. Entonces,
que nosotros esperamos realmente que puedan cambiar las cosas, esperamos que nos vaya bien en el Senado, por eso que es importante que esté don Francisco acá, porque de alguna manera nos ha convencido a un sector, porque yo estaba en muchas entrevistas y en Osorno la verdad que me dolió harto porque me refregaban que mi plata y que yo iba después a pedir una pensión del gobierno. Y yo creo que no, que hoy día mi pensión no me alcanza para vivir, no me alcanza para vivir dignamente, independiente si supongamos que yo no tuviera deuda de crédito hipotecario, igual no me alcanzaría porque yo tengo un gasto básico, ¿no es cierto?, de internet, luz, agua, teléfono, que es de 120.000 pesos. Entonces, ¿quién vive con 72.000 pesos? La pregunta del millón. Entonces, obvio que hoy día y mañana, no importa si tengo o no tengo pensión, yo creo que voy a seguir apoyándome con mi familia. Yo me considero una afortunada que mis hijas sean profesionales y que me puedan solventar económicamente. Bueno, uno no tiene hijos para eso, la verdad, pero lamentablemente, si no hay otro camino, tenemos que hacer eso. Pero yo creo que nosotros vamos a seguir denunciando esta situación, yo creo que nos apoyamos en las organizaciones y yo creo que lo que hay que hacer es hacer el llamado a las otras organizaciones a sumarse a esto. Qué bueno que lo haya dicho Fernando. Hoy día yo recibí muchos saludos de mis organizaciones, pero ojalá hubiera sido la Confederación del Cobre que nos hubiera dicho, pucha, la María Ojeda hizo esto y nosotros la apoyamos como Confederación del Cobre. Yo hubiera esperado eso, de verdad. Me siento muy feliz en todo caso, satisfecha del apoyo que ha tenido Fernando, Javiera, José Luis Ugarte, la misma Nina López, porque yo, si de algo que tengo que agradecer es el equipo fantástico y la gente que está atrás, porque muchas veces me dicen a mí que yo estoy siendo utilizada, piensan que la profe, la pobre viejita, no tiene idea de nada y que prácticamente es una persona ignorante. No es así, pero independiente de eso, la gente del pueblo también sabe, también se da cuenta de su propia realidad y es capaz de levantar, ¿no es cierto?, y levantarse y organizarse. Muchas gracias, María Angélica. Muy cierto lo que tú dices. Fernando, nos preguntan en Facebook, y es parte de la conversación que queremos tener ahora también, Claudio Cid en particular, nos pregunta en concreto, este fallo, ¿qué significa? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué instancias quedan todavía? ¿Y cómo esperarías tú que avance esto? Nos pregunta además María, y lo sumo en la misma conversación, mientras le saca el mute a tu micrófono, pregunta María, ¿cuál es la real posibilidad de que este fallo también genere un precedente en algún sentido? Sí, a ver, déjame dar una descripción lo más clara posible de lo que viene procesalmente, ¿no? O sea, en términos del fallo. Como dijo María Angélica, el fallo se ha dictado y esto es primera instancia. En el caso de protección, la primera instancia es la Corte de Apelaciones respectiva. Un fallo de primera instancia se le notifica a las partes y las partes tienen 5 días para decidir si apelan o no. Nosotros, por supuesto, es poco probable, esto uno no puede, por cortesía profesional, yo no puedo decidir por la abogada de María Angélica, por Nina, pero asumo que es poco probable que Nina quiera apelar, ¿no? Porque ganó. Entonces, la pregunta es si la recurrida, en este caso AFP, que en este caso es Cuplum, decide apelar o no. Habrá que ver. Si no apelan, el fallo queda firme, y si el fallo queda firme, bueno, la AFP tendrá que cumplir la instrucción que la Corte le dio, que es restituirle a la señora María Angélica todos sus fondos. Si apelan, entonces se apela ante el Tribunal Superior, que en este caso es la Corte Suprema, y entonces el caso se va a la Corte Suprema y la Corte Suprema necesita revisitar, o sea, rever todo el asunto. Y entonces la Corte Suprema decidirá nuevamente, va a haber una segunda sentencia, que será la sentencia de segunda instancia de la Corte Suprema, en que acogerá o rechazará, o sea, ratifica la decisión de la Corte de Antofagasta o la revoca y hace lo contrario. Entonces, ¿qué va a hacer la Corte Suprema? Bueno, hay que decirlo, hasta ahora la Corte Suprema ha tenido una jurisprudencia contraria a los recursos que hemos presentado. O sea, esos son hechos de la causa. Pero bueno, como yo decía antes, todos estos intentos de impugnar verdades que se dan por obvias, pero que son a veces débiles, parten por empezar a crear ruido, a crear, se van logrando ciertas victorias parciales, etc. Si la Corte Suprema, digamos, ratifica la decisión de la Corte de Antofagasta, o sea, si ganáramos también en segunda instancia,
Bueno, lo que yo anticiparía que va a pasar es que al día siguiente va a haber 150.000 recursos de protección, ¿no? Y eso va a hacer una presión, como no la han sentido antes en el sistema político, para hacerse cargo de verdad de tener un sistema de pensiones de seguridad social, creo yo. O sea, porque el sistema político, hay que decirlo, en otro caso parecido, que no es igual, porque no afecta a todos los trabajadores de Chile, solo afecta al 15% más rico, que es el de las ISAPRES. El sistema político no ha hecho nada en 12 años. Han habido 12 años, algo así como 1,5 millones de sentencias condenatorias de las ISAPRES, y siguen haciendo lo mismo. Pero si pasa algo parecido con las AFP, eso es muchísimo más grave, ¿no? O sea, si hay, no sé, si se presentan en el próximo mes, suponiendo que la Corte Suprema ratificara la decisión de Antofagasta, se presentan en el próximo mes 150.000 y después 300.000 recursos para pedir la restitución de los fondos, bueno, ahí hay un problema grave que yo creo que llevaría también o coadyuvaría a la necesidad de una transformación del sistema y entonces un proceso constituyente, o sea, ese es ese camino. Si la Corte Suprema revoca la sentencia de Antofagasta y rechaza el recurso, o sea, si decide lo contrario de lo que ha decidido la Corte de Antofagasta, entonces este caso, creo yo, va a ser menos un precedente, porque no va a tener la fuerza de la Corte Suprema, naturalmente, pero va a quedar como uno de los casos que le da plausibilidad a este argumento, ¿no? Porque el argumento que hemos usado va a quedar como un argumento validado por el hecho de que la Corte de Talca y la Corte de Antofagasta, y quizá tenemos que ver, a lo mejor la Corte de Punta Arenas, acogieron los recursos. Y eso le da cierta plausibilidad, eso muestra que hay algo importante ahí, y eso, no me cabe ninguna duda, va a ser retomado o por nosotros, que no sé si lo haremos porque si estamos en condiciones de hacerlo, pero si no por otros que van a insistir y van a insistir, y eso lo probable es que va a llevar en algún momento a que la cosa empiece a darse vuelta. Entonces, si no hay apelación, el caso se termina ahora y Cuprum tiene que devolver. Si hay apelación y la Corte Suprema ratifica la decisión de Antofagasta, entonces todo se acelera rapidísimamente, porque va a haber una avalancha de recursos. Y si la Corte Suprema rechaza el recurso y decide lo contrario de lo que decidió la Corte de Antofagasta, entonces estos casos van a quedar como una posibilidad que va a ser explotada por otros que van a venir y que van a insistir hasta que la cuestión yo creo que se va a abrir. Ese es el panorama de lo que es razonable esperar ahora. Perfecto. Fernando, me quisiera quedar contigo un segundo porque tengo una pregunta más. Antes de eso, quisiera mandarle saludos al norte grande de Chile. Me comentan que hay mucha audiencia del norte grande. Bueno, María Angélica es de allá, en su caso ha causado especial relevancia allá, entonces le agradecemos a todas las personas que nos están viendo. Me aprieta en particular para decir esto además Francisco, que es parte del equipo de la Fundación de la Casa Común, que es de Calama, entonces está coludido el norte grande acá, y nos hacen una pregunta por el poder, te pregunta Fernando. La pregunta dice así, ¿cuáles son las alternativas para llegar a un verdadero sistema de pensiones si es que logramos una nueva constitución? ¿Y cuáles serían los escollos? Pensando siempre en que si ellos tienen este poder tan grande, ¿cómo un proceso de nueva constitución puede enfrentar ese poder? Y ahí aprovecho de ligarlo, conociendo además, tratando de intuir hacia dónde va a ir tu respuesta, con estas propuestas que se han escuchado sobre saltarse el plebiscito, ¿cierto? Como ir directo a la elección de constituyentes. Entonces, ¿cómo generar la fuerza, el suficiente poder para poder enfrentarse a este tremendo monstruo que tenemos al frente, que son las AFP? Bueno, esa es la pregunta central del proceso constituyente, de hecho, porque yo creo, hay gente que dice, a lo mejor algunos de los que nos están viendo lo han escuchado, hay gente que dice que la función fundamental de las constituciones es limitar el poder. Y yo creo que eso es algo que es evidentemente falso. Ojo, no porque no sea importante limitar el poder, por supuesto que es importante limitar el poder, es que limitar el poder es la segunda función de las constituciones, no la primera. La primera es crear un poder democrático y un poder que tenga capacidad de acción. ¿Para qué? Para poder enfrentarse a esos otros poderes que no son creados por la ley, que son poderes de hecho,
el poder económico, el poder militar, etc. Para poder enfrentarse a esos poderes, la política necesita tener un poder más o menos parecido que poner en la mesa. Porque si no lo tiene, entonces la política es simplemente un asunto de negociación parlamentaria. Porque, y esto es bien importante acerca de lo que pasa en el Parlamento. En el Parlamento no se crea poder. Los agentes en el Parlamento traen un poder de afuera. Entonces, por ejemplo, la derecha, ¿qué es lo que trae? ¿Qué es lo que juega en el Parlamento? El poder económico. O sea, cuando la derecha habla, lo que habla es el poder económico que ella representa. Y entonces la izquierda, uno dice, ¿qué poder tiene? O sea, ¿cuál es el poder que tiene la izquierda para poder poner frente al poder económico con el cual habla la derecha? Respuesta. Esto es lo que debería ocurrir. Lo que debería tener la izquierda es el poder que le da los movimientos sociales, el pueblo, la sociedad. Pero ese vínculo hoy día está totalmente cortado, ¿no? Porque los políticos son vistos con distancia y deslegitimación. Entonces, hoy día, lo que ocurre en el Parlamento es que hay una derecha cuya fuente de poder está intacta, porque es su relación con Casa Piedra y con el poder económico, y una izquierda cuya fuente de poder no existe, porque está cortada. El proceso constituyente, el sentido del proceso constituyente es restablecer ese vínculo entre sociedad y política institucional para que la política institucional no sea una cuestión de negociaciones parlamentarias, para que las cosas puedan avanzar, porque hay fuerzas que las hacen avanzar, y no por casualidad, como lo hemos visto, en este caso Francisco es una excepción, pero esta ley de prohibición de reelección salió porque muchos senadores votaron una cosa, creyeron que estaban votando una cosa, pero votaron otra, ¿no? Y como consecuencia de eso, salió la ley. Bueno, no puede ser que salgan las leyes así. Las leyes tienen que salir así, tienen que salir porque están empujadas por un poder significativo. Y el proceso constituyente es acerca de la construcción de ese poder. Por eso, yo creo que esta idea de suspender o de saltarse el plebiscito no es nada de inocente. El proceso constituyente va a ser de verdad en la medida en que en ese proceso haya fuerza social, que la sociedad esté participando. Si no está participando, o sea, si hay un plebiscito y en ese plebiscito vota el 40%, que es lo que votan las municipales o en las presidenciales, vota el 40, 45%, entonces yo anticipo que no va a haber proceso constituyente. O sea, se va a seguir la formalidad del proceso, va a haber una elección, va a haber una convención, pero va a estar todo más o menos cortado. Y va a salir algo que va a ser una reforma y nos van a decir una nueva constitución y va a pasar como el 2005. Pero si en el plebiscito vota el 90%, entonces en el proceso va a haber fuerza social y entonces va a haber nueva constitución de verdad y entonces vamos a tener una política que tenga poder y entonces podremos preguntarnos nosotros los ciudadanos si queremos tener o no más AFP. Saltarse el plebiscito es una manera de asegurar que en el proceso constituyente no va a haber fuerza social, ¿no? Es una manera de asegurar que todo el mundo diga, bueno, esto es un tinglado, esto ya lo amañaron los políticos, así que no vamos a participar. Y claro, es una manera de asegurar que no haya nueva constitución. Por lo tanto, hoy día yo creo es fundamental defender de modo irrestricto, sin condiciones, el proceso constituyente y el plebiscito constituyente. Ese punto tiene que ser nuestro punto de partida. No es posible conversar sin aclarar de antemano que todo esto está asegurado, que el plebiscito no se pone en cuestión y el proceso constituyente entonces no se va a suspender ni se va a cancelar. Muchísimas gracias, Fernando. Para ir cerrando ya, esto se lo robamos esta idea a otro de nuestros proyectos de la Casa Común, que son las InCharlas, que le ofrecen a los invitados un minuto de desquite, le dicen, por si se les quedó algo por decir en el tintero. Pero esta vez también quiero extenderle la invitación. Quienes nos ven por Facebook no habrán visto esto, pero en la sala donde estamos reunidos haciendo estas transmisiones, la sala virtual de la aplicación que ocupamos, nos acompañan también parte del consejo de la Fundación, Gonzalo, Francisco, y también algunos de los socios, como María Inés y José. Entonces, si ellos también quieren sumarse con un minuto de un comentario, una pregunta, una intervención, son perfectamente bienvenidos, pueden hacerme una seña o levantar la mano y yo les doy la palabra. Pero para empezar estas palabras de cierre, nuestra invitada estrella el día de hoy, que por lo demás se llenaron de comentarios de cariño hacia ti, María Angélica. Varios quieren tomarte como abuela o tía, o sea, da también tu claridad y tu consistencia en la lucha que has dado. O sea, es una historia de organización y
y de valentía también. Entonces, te quisiera dar un último minuto para poder ir cerrando. Bueno, primero que todo, agradecer a la Casa Común la invitación, agradecer también a todas las personas que nos apoyan, a las organizaciones, a Fernando sobre todo, que está presente, ¿no es cierto? Darle todo mi agradecimiento y recordar que la única cosa que yo podría contribuir es hacer un llamado a la unidad. Hoy día esta fuerza social debe ser de una gran unidad, de una gran amplitud, de que ojalá podamos participar todos los sectores, inclusive esa gente que no cree en los políticos. Yo creo que hoy día tiene que tener fe, tiene que tener fuerza, porque hoy día tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de tener un plebiscito. Hoy día las movilizaciones previas, ¿no es cierto?, de octubre, permitieron este plebiscito y no tenemos que farrearnos la oportunidad de cambiar este país. Yo creo que ese es el llamado a la unidad. Ojalá las organizaciones se sumen a las organizaciones madres y podamos hacer una gran fuerza para tener una nueva constitución. Muchas gracias, María Angélica. Fernando, te ofrezco también un minuto de cierre. Está ahí en mute. Ahora sí. Yo creo que esta cuestión acerca de cómo crear el poder que necesitamos para la transformación que necesitamos hacer en Chile. O sea, lo que necesitamos hacer no es solo acabar con el sistema de AFP, es una transformación para salir del neoliberalismo. Y eso supone la creación de poder. Y para eso, entonces, es fundamental tomar, o sea, que esa fuerza que irrumpió el 18 de octubre y que cambió todo, ¿no? Chile despertó, Chile cambió. Bueno, transformar esa fuerza que impugnó las cosas como están, pero transformarla en un poder político que pueda no solo impugnar, sino que también pueda decir cómo sí deberían ser las cosas. Y eso es lo que viene en el proceso constituyente, ¿no? Entonces yo menciono esto porque para poder pasar de una fuerza que puede impugnar a una fuerza que puede decidir cómo sí son las cosas, es necesario una articulación y organización política que esa fuerza el 18 de octubre no tenía. Y yo creo que el 18 de octubre esa fuerza entendía que su desorganización, su falta de articulación, era su fuerza. No tenemos dirigentes, no tenemos líderes, no hay nadie con quien hablar, no hay nadie con quien negociar, no hay nadie a quien cooptar. Esto es como una hidra de 1000 cabezas. No hay una cabeza que cortar porque si se corta una, salen 10. Entonces, en el 18 de octubre, la desorganización política de lo que irrumpió, de esa fuerza que irrumpió, era su fuerza. Pero mirando para el proceso constituyente, esa desorganización la priva de la capacidad de decidir cómo sí han de ser las cosas. Y para eso, bueno, debo decir, para eso estamos, nosotros, hay varias iniciativas que están en curso en esa dimensión, pero la nuestra es Fuerza Común, ¿no? Que precisamente lo que pretende hacer es proveer de un vehículo para que esa fuerza social pueda convertirse en poder político, para darnos una nueva constitución y para fijar una ruta de salida del neoliberalismo. Así que yo invito a todas las personas que nos están viendo que vayan a fuerzacomún.cl, ahí verán el manifiesto de Fuerza Común, verán quiénes somos, cómo nos estamos organizando, cuál es nuestro propio proceso constituyente al cual están todos invitados a participar, porque queremos que sea un proceso constituyente, una discusión porosa con la sociedad, precisamente porque eso es lo que nos interesa. Pero con este objetivo, mira, de lo que se trata es transformar el poder social que irrumpió el 18 de octubre en una fuerza política que pueda producir transformaciones institucionales. En el proceso constituyente, por cierto, y más allá también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Para ir cerrando, como ustedes durante la conversación han escuchado quizás los nombres de Javiera, Nina, la Anita de No Más FP, Luis, etcétera, todo el equipo, y eso es porque esta iniciativa, o sea, el triunfo, el pequeño gran triunfo que ha tenido María Angélica en tribunales, ha sido el esfuerzo de muchas personas a lo largo de todo el país, personas comunes y corrientes que en sus tiempos libres, en las tardes, en la mañana que le quedó, han trabajado desarrollando recursos de protección, monitoreando las causas. O sea, hay un gran equipo que está detrás, principalmente, claro, desde el equipo de la Casa Común y de No Más FP, pero también de muchas otras organizaciones y voluntades. Entonces,
quisiéramos agradecer como equipo a cada una de esas personas que hicieron posible que hoy día que estemos conversando de esto. Además, como equipo quisiéramos dedicarle esta transmisión a a las y las trabajadoras, a todos aquellos que, tal como María Angélica, hicieron todo lo que se supone que había que hacer, ¿cierto? Trabajaron, se rompieron el lomo, hicieron bien su pega, cotizaron cuando había que cotizar, ¿cierto? Y se encuentran hoy día así, con pensiones de miseria. Es por ellos y es con ellos, como bien lo expresa el caso de María Angélica, que nosotros damos esta lucha y la vamos a seguir dando. Entonces también los queremos invitar a sumarse al proyecto de la Casa Común en www.lacasacomún.cl, o bueno, pueden seguir las redes sociales que si están viendo esto las van a tener muy a mano. Dicho eso, yo no tengo nada más que agradecer a María Angélica nuevamente, agradecerle a Fernando, agradecerle a Francisco, a Gonzalo que nos han acompañado, a María Inés y José también, y a todos quienes nos han seguido esta transmisión por Facebook Live. Muchísimas gracias a todos. Con eso cerramos la transmisión. Muchas gracias. Nos vemos.